Bienvenido o bienvenida a este tutorial de Unreal Engine 5, donde vamos a ver las cosas básicas del programa, como por ejemplo, cómo crear un proyecto, cómo es la interfaz del programa, cómo podemos mover la cámara y cómo podemos colocar objetos dentro de nuestro juego. Así que vamos a empezar. Lo primero que vais a ver al abrir Unreal Engine 5 es esta pantalla. Dentro de ella yo me he ido aquí a donde pone Games y vais a ver que hay diferentes tipos de plantilla. Esto es una plantilla en blanco, esto es una plantilla por si quieres hacer un juego en primera persona, lo mismo en tercera persona, otra vez lo mismo con la cámara desde arriba, esto es por si quieres hacer un juego en realidad aumentada, otra plantilla para realidad virtual y una plantilla especial dedicada a los juegos de carreras. Nosotros para este tutorial vamos a utilizar la plantilla de tercera persona donde pone Third Person. Y lo único que tenemos que hacer es vigilar que aquí donde pone Blueprint esté activado y no C++, básicamente porque esto es una programación normal, para esto hay que saber programar, y el Blueprint es un tipo de programación visual, de scripting visual, para el que podemos más o menos programar cositas mediante nodos, sin tener que escribir ninguna línea de código, así que de momento nos interesa este sistema. Lo demás lo dejamos tal cual viene, esto lo dejamos en desktop, esto lo dejamos en máximo, a no ser que tengáis algún problema pues lo podéis cambiar de opción, pero bueno, de momento en máximo está bien. Estas dos casillas las desactiváis, ahora mismo tampoco necesitamos Ray Tracing y le damos un nombre a el proyecto. Yo lo voy a llamar proyecto 1, vosotros lo podéis llamar como queráis. Y por último le damos aquí donde pone Create. Como veis, ahora se abrirá nuestro proyecto que acabamos de crear y tenéis que ver la interfaz que justo estáis viendo aquí en pantalla que me aparece a mí. Si por lo que sea no os aparece, tenéis que ir a donde pone ventana, aquí arriba, si lo tenéis en inglés supongo que pondrá window, y le tenéis que dar a donde pone load layout y le das aquí al default editor layout. Esto es el editor básico por defecto que viene en Unreal Engine 5. Así que como veis, a mí se me ha reiniciado a exactamente lo mismo que ya estaba, pero si habéis movido alguna ventana de sitio o lo que sea, pues así lo tenéis. Con esto ya deberías tener todo exactamente igual que yo para poder seguir este tutorial y vamos a empezar explicando la interfaz del programa. Lo primero que vamos a ver arriba del todo es que hay una barra superior, la típica barra que aparece en todos los programas del mundo, y es que aquí pone archivo y en archivo vais a poder abrir nuevos niveles, vais a poder salvar el nivel, guardar, cargar, exportar, ¿vale? Lo típico. En editar vais a tener también lo mismo que suele haber, deshacer, rehacer, copiar, pegar, duplicar, eliminar. Estas opciones deberíais conocerlas ya de cualquier otro programa y deberían ser familiares para vosotros. En ventana, como hemos visto antes, pues básicamente podéis hacer cambios a vuestra ventana, a vuestro entorno de trabajo, pero esto todavía no lo vamos a ver, ¿vale? Estas opciones de aquí son un poco más avanzadas y las voy a dejar para otro tutorial. Si vamos justamente abajo, aquí veis que pone Third Person Map. Este es el nombre de nuestra plantilla y de nuestro nivel que estamos viendo aquí actualmente. Es este nivel donde pone aquí también en grande Third Person Template, que es justamente pues nuestro nivel. Entonces siempre que tengamos aquí un nivel saldrá en esta pestañita. Esto es básicamente pues si tenéis 2, 3, 4 niveles abiertos al mismo tiempo para que podáis cambiar con la pestaña, como si fuera simplemente una pestaña del navegador. Y con esto vamos a la tercera barra de la parte superior, que como veis tampoco hay demasiada cosa. O sea, ahora mismo os puede parecer todo muy intimidante, pero de verdad cuando vayáis viendo más o menos cada icono para qué es, veréis que no es para tanto. El primero que aparece aquí, el primero es el de guardar, simplemente control S, si no os apetece darle al atajo, pues le dais aquí a guardar, aquí al disco, y se guarda el nivel. El icono de al lado es donde pone Select Mode, que esto es básicamente nuestro modo de trabajo. Select más o menos es para mover objetos en nuestro nivel. Si queremos pues, mover este cubo a otro sitio, lo tendremos que hacer en el modo Select. Y luego los otros tipos, simplemente pues tenemos terreno, que es cuando queramos hacer ediciones de terreno, que ya lo veremos en un tutorial separado. Lo mismo para follaje, follaje es para colocar plantas, para colocar hierbas y básicamente decorar nuestro terreno, ¿vale? Esto es para pintar, para modelar, son simplemente diferentes módulos que vamos a usar en el programa dependiendo de lo que queramos hacer. Los dos iconos de al lado tampoco los vamos a ver de momento, pero básicamente para que lo sepáis, estos son las opciones de los blueprints. Básicamente, como pone aquí, es la lista de los blueprints que hay disponibles por el usuario para la edición. Y en el icono de al lado vamos a ver las secuencias que tenemos en nuestro nivel, que ahora de momento pues no tenemos ninguna secuencia. ¿Y para qué sirven estos iconos de aquí, estos iconos de vídeo, ¿no? Como si fuera para ver una película. Pues ¿para qué sirven? Pues para jugar, básicamente si le damos aquí al play, puedes probar darle a play, ves que estamos ya dentro de nuestro nivel y si incluso le dais a la WASD, veis que podemos movernos por el nivel. O sea, esto es un juego, espacio es para saltar
y básicamente estamos jugando pues como a nuestro juego, al que estamos creando en este momento, y esto es nuestra plantilla. Para parar de jugar le damos a escape y veis que arriba el botón rojo de pausa, ¿ves? Se cambia al verde, que es el de play, para empezar a jugar. Y el último menú que hay aquí en esta barra, que es el de plataformas, pues simplemente lo vamos a usar cuando estemos desarrollando para diferentes plataformas, ¿vale? Por ejemplo, aquí pone Android, pues pone Linux, Windows. Esto básicamente lo vais a usar mucho más avanzado, ahora mismo no hace falta. Como veis, os habéis dado cuenta de que me he saltado un icono, que es este de aquí, que tiene un cubito y un plus, y es que si le damos aquí abajo, podemos ver todas las cosas básicas que vamos a importar constantemente en nuestro proyecto. Todo esto básico, actor, peón, lo veremos en tutoriales un poquito más avanzados, no mucho, pero también podéis ver que aquí podéis insertar las luces y podéis insertar incluso formas. Esto lo he dejado precisamente para el final porque os quiero enseñar cómo insertar formas geométricas en este tutorial. Para ello simplemente aquí os vais a donde pone el cubito, os vais a Shapes y vais a ver que tenemos un cubo, una esfera, un cilindro, un cono y un plano, ¿vale? Vamos a arrastrar, por ejemplo, el cubo y simplemente lo arrastramos aquí a nuestra escena. Y como veis, ¡tachán! Ya tenemos un cubo en nuestro nivel. Una vez colocado el cubo en este nivel, voy a pasar a explicar los controles de la cámara para que aprendáis a cómo mover la pantalla para enfocar, por ejemplo, este cubo. Para ello, los controles de Unreal Engine de la cámara son prácticamente los mismos que los de un shooter. Es decir, si estáis familiarizados con los juegos de ordenador, más o menos no deberíais tener mucho problema para moveros por el mapa, ya que los controles para mover la cámara son WASD. Pero si probáis pulsar ahora mismo WASD a lo loco, veréis que no ocurre absolutamente nada. Esto es porque también tenemos que pulsar el clic derecho de nuestro ratón. Una vez pulsamos el clic derecho aquí en nuestro ratón, veremos que ya solo moviendo el ratón podemos mover la cámara. Pero solo podemos rotar la cámara, no podemos moverla, solo estamos viendo arriba y abajo. Pero si ahora pulsamos WASD, veis cómo nos movemos como si estuviéramos dentro de un videojuego. Que esto es bastante cómodo para la gente que está acostumbrada a jugar, especialmente a shooters, porque se os va a hacer muy cómodo lo que es mover la cámara por el escenario. Digamos que haciendo el cafre, ahora mismo, por ejemplo, me voy a Cuenca, me voy súper lejos de este cubo y me quiero fijar en él, ¿vale? Vais a ver que alrededor del cubo hay, pues básicamente, unas flechitas y una línea naranja alrededor de él. Esto significa que tenemos este objeto seleccionado. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, estamos aquí lejos, pero nosotros queremos ahora volver al cubo? Pues si pulsamos la letra F, vais a ver que directamente nos centra la cámara en el cubo, ¿vale? Esto está muy bien, con la rueda del ratón podemos hacer zoom, podemos alejarlos, ¿veis? Entonces, pues básicamente si nos movemos y otra vez me voy aquí súper lejos, sin pulsar nada, sin pulsar el ratón ni nada, tengo la mano levantada del ratón, le damos a la F y directamente nos enfoca este cubo, ¿vale? Así que más o menos ya sabéis mover la cámara, con la rueda del ratón hacemos zoom, acercamos, con la F nos acercamos al objeto seleccionado. Si por ejemplo ahora selecciono este cubo, veréis que hace el foco en este cubo y básicamente pues nada, movernos por el escenario con WASD y también podemos probar con la rueda del ratón. Si le damos ahora hacia adelante mientras nos movemos, vais a ver que va mucho más rápido. Y si le damos hacia atrás a la rueda del ratón, vais a ver que ahora va como súper lenta la cámara, ¿vale? O sea que también podéis ajustar la velocidad de la cámara mientras nos movemos pulsando WASD, mantenemos pulsado el clic derecho y movemos la rueda del ratón. Y con esto ya vamos prácticamente por la mitad del tutorial, no te preocupes porque no queda mucho, ya no queda tanto que explicar. Ahora vamos a ver que aquí hay pues diferentes opciones, esto es simplemente para ver diferentes cámaras, ¿vale? Diferentes tipos de vista, desde aquí, si pulsamos aquí top podemos ver el mapa desde arriba, también lo vamos a ver en un wireframe. Wireframe simplemente significa que lo vamos a ver con las líneas alrededor de cada objeto, es decir, el cubo se representa mediante estas líneas. Pero en la siguiente pestaña, aquí al ladito, en el siguiente botón, podemos verlo también, por ejemplo, el LID, que esto lo que hace es que te enseña los objetos tal cual, con su iluminación actual. Si cambiamos a otra perspectiva, nos vamos, por ejemplo, a Left, vamos a ver el nivel desde el lado. Y aquí vais a ver que, por ejemplo, no se ve nada porque están los muros que hay alrededor del nivel, ¿vale? Si vuelvo ahora, por ejemplo, a perspectiva, ¿veis? Lo que estaban viendo negro son estos muros que hay alrededor. Ya que si vemos el nivel desde el lateral, pues básicamente se vería este muro. Y por eso si le vamos aquí a left o a right, lo que se ve es precisamente este muro. Si queremos ver los objetos del interior, podemos seleccionar aquí donde pone wireframe y entonces ya vais a ver pues el esqueleto de cada uno de estos objetos, incluso podemos seleccionarlos.
Vamos a volver de forma completamente normal a nuestro nivel normal, vamos a darle a Lead, vamos a darle Perspective y ya estamos aquí normal, que nadie se asuste, ¿vale? Y la última opción que nos queda es mostrar que esto es simplemente para ver diferentes opciones de visión de nuestro nivel. Esto lo veremos más avanzado, ahora mismo no hace falta. Por poner un ejemplo, veis que aquí pone Grid, pues si lo desactivamos, se debería desactivar la rejilla de nuestro nivel. Ahora mismo no se ve mucho porque está el suelo este así raro, pero veis aquí que aquí está la rejilla. Que es que me he quedado un poco rayado y también digo, mi rejilla? No, es que está hecho así los cubos. Pero si veis aquí, aquí sí que está la rejilla. Si yo ahora le doy aquí a desactivar la rejilla, veis que desaparece efectivamente, ¿vale? Entonces, si no queréis verla, pues la podéis desactivar o activar aquí. Y esto básicamente va lo mismo, para la niebla, para el terreno, para cosas así. Entonces, básicamente, estas opciones aquí son para cómo vais a ver vuestro nivel. Antes de explicar las opciones esta de aquí que veis a la derecha, que no son muy complicadas, os voy a explicar rápidamente el outliner. Esto simplemente es los objetos que tenemos dentro de nuestro nivel. Los objetos en Unreal Engine se conocen como actores. Vais a ver que aquí pone 39 actores y esto significa pues básicamente todo lo que compone el nivel que tenemos actualmente. Por ejemplo, vamos a buscar aquí el que sea, ¿no? Por ejemplo aquí nuestro cubo. ¿Vale? Este es nuestro cubo, el que hemos creado al principio del nivel, y le voy a dar a la F para volver a nuestro cubo. Entonces, simplemente que sepáis que esto es la lista de todas las cosas, todos los actores que componen nuestro nivel, desde las luces hasta todos estos otros objetos, ¿no? Que están por aquí. ¿Veis? Seleccionamos esta pared, pues directamente aparece que esta pared se llama SM/cubo 5. Entonces, que lo sepáis que cualquier cosa, cuando estéis buscando algo en concreto, también podéis buscarlo aquí. Hay un buscador y si no sabéis, yo qué sé, no lo encontráis, pero os acordáis del nombre, pues escribís aquí cube y entonces os van a salir todos los cubos que componen vuestro nivel y única y exclusivamente los cubos, ¿vale? Además os pone aquí abajo seleccionando 17 de 39 actores. Cerramos esto y una vez sabiendo para qué sirve el outliner, voy a explicar un momento los detalles. Y los detalles son básicamente las propiedades del objeto que tenemos seleccionado en ese momento. Vamos a volver a nuestro cubo y en nuestro cubo vais a ver que aquí, por ejemplo, pues lo podemos transformar. Tenemos ubicación, que eso es la posición en el mundo. ¿Veis cómo si muevo la ubicación se va desplazando el cubo? Pues básicamente eso son las propiedades del objeto. Aquí está el material, que lo explicaremos en el próximo tutorial, y esto sería, por ejemplo, el eje Z, que corresponde normalmente a arriba y abajo. También podemos, pues, rotar este objeto, podemos incluso escalarlo, ¿vale? Hacerlo más grande en una dirección. Si queremos hacerlo más grande en varias direcciones, podemos darle aquí a la flechita esta, que es reiniciar los valores. Ahora está como justamente al principio, voy a darle aquí al candadito, que es básicamente para bloquear estos valores y que se escalen de forma uniforme, ¿vale? Para que se escalen de forma igual. Entonces, si yo ahora aumento esto, veis que el cubo ahora sí que se hace igual de grande en las otras direcciones. Incluso lo puedo hacer muy chiquitín, muy chiquitín, muy chiquitín. Sabiendo esto, ahora sí que os puedo explicar ya las últimas opciones de la interfaz. Básicamente, la que tenemos aquí es seleccionar. Esto lo que hace es simplemente nos selecciona un objeto y se acabó. Esto la verdad que lo vais a usar poco, pero bueno, si solo queréis seleccionar, ahí está esta opción. Esto es para poder mover los objetos. Para mover los objetos tenemos esto de aquí, estas tres flechitas, ¿vale? Se llama esto gizmo, pero vosotros pues básicamente tenéis que saber que dependiendo de qué flecha escojáis, pues movéis poder en una dirección o en otra, ¿vale? Es bastante comprensible. Si esto lo quieres mover aquí, pues lo mueves hacia aquí, y la flecha azul, pues si lo mueves hacia arriba, se va a hacer más hacia arriba o más hacia abajo. Si quieres mover en dos ejes a la vez, por ejemplo, pues lo tienes que poner en medio de los dos y veis que ahora puedes mover en las otras direcciones. Y esto no se aprecia mucho, pero si hacemos aquí zoom, vais a ver si aquí me deja, que hay como una bola blanca en medio. No sé si se aprecia mucho, pero bueno, esta bola de aquí de blanca en medio, si la movéis, la podéis mover en todas las direcciones, ¿vale? Esto básicamente es un poco carta blanca para que puedas mover el objeto en absolutamente todas las direcciones y no tengas que ceñirte a una. Lo mismo ocurre para lo otro. Aquí al lado tenemos seleccionar y rotar objetos, pues básicamente va a ser lo mismo. Voy a darle aquí un pelín aquí, que la cámara se vea un poco mejor. En rotar, pues podemos rotar nuestro objeto, siempre nos pondrá en qué ángulo cuando lo estamos rotando, ¿no? Podemos hacer así, darle muchas vueltas, todas las que queramos, y además vais a ver cómo la rotación aquí también cambia. Entonces, si le liáis mucho aquí, pues simplemente podéis volver a las propiedades del objeto, le dais aquí la flechita, lo reiniciáis y ya está. Y el último que hay aquí es la R. Esto va a ser para escalar el objeto, ¿vale? Para lo que hemos hecho antes. Podemos escalarlo en varias direcciones. Por ejemplo, ahora pues he creado una pared utilizando este cubo.
hacemos así finito, finito y ya tenemos una pared. ¿Veis qué bien? ¿Veis qué rápido, ¿no? Se crea aquí una pared a la tontería con un cubo. Y también, pues básicamente, si lo hacemos en el cubo este blanco de medio, lo escalamos en todas las direcciones. ¿Qué pasa si aquí tenemos, pues esto, ¿no? Los ejes normales, pero nosotros vamos a rotar esta pared así, ¿vale? Vamos a dejarla aquí un poco rara, una pared de pisa, una pared aquí rotada de forma muy rara. Vais a ver que igualmente esto no cambia, ¿vale? Que el gizmo, estas 3 flechitas, se quedan en la misma dirección. Entonces, si por ejemplo nosotros quisiéramos mover esto en diagonal, es más complicado porque tenemos que ponerlo así, ¿no? Tenemos que coger estos 2 ejes. Pues si usamos esto de aquí, esto lo que hace es que te pone el gizmo, las 3 flechitas, o en dirección del mundo, que sería exactamente, ¿veis? Como recto, arriba, abajo, izquierda, derecha, o te lo pone aquí usando este mundito en la dirección del objeto. Entonces ahora sí que podríamos mover el objeto en la dirección que está enfocado. Esto es simplemente para descomplicaros la vida cuando tengáis objetos rotados y objetos que no están pues puestos justo en la misma dirección que está puesta el mundo. Y para terminar, todo lo que tenemos son ajustes de rejilla, ¿vale? Esto básicamente, cuando veis que está activado el botoncito este, es que estamos moviendo un objeto. Voy a volver a poner esto exactamente igual. Estamos moviendo un objeto con un valor de una rejilla. Por ejemplo, si movemos esto, veis que va pegando como saltitos, ¿no? Vamos a intentar ponerlo, por ejemplo, en vez de aquí a 100, lo voy a poner a 50. ¿Veis que ahora pega saltos todavía más grandes? Porque lo que está haciendo es ajustarse a una rejilla con estos valores de 50, ¿vale? Si le ponemos 100, pues incluso veis que el salto que pega es más grande. ¿Cómo lo podemos desactivar? Pues haciendo clic aquí simplemente en el icono, veis que ya se desactiva, que ya no está azul, y ahora lo puedes mover súper fluido sin ninguna rejilla. Si simplemente estás colocando objetos que no tienen que estar ajustados a nada, que lo puedes poner así tú súper preciso como tú veas, pues ya está, lo puedes desactivar. Esto es simplemente lo mismo para el ángulo, ¿vale? Para cuando vayas a rotar, pues básicamente rotar en ángulos de 10, y para escalar lo mismo en incrementos de 25, 0,25. Y la última opción es lo que hemos visto antes, que es la velocidad de la cámara, que en lugar de hacerlo con el clic derecho y la rueda del ratón, también lo podemos cambiar aquí. Si ponemos la velocidad de cámara muy rápida, pues cuando nos movamos veis que la cámara va como súper rápida, y si lo ponemos a 2, por ejemplo, vamos a ver que la cámara pues va súper lenta, ¿vale? Entonces tenéis las 2 opciones, o lo hacéis con la rueda del ratón, o lo dejáis aquí, lo cambiáis aquí y ya está. Y la última opción, pues bueno, que le he dado sin querer, es para ver varias perspectivas aquí a la vez, ¿vale? Esto simplemente, pues si queréis ver aquí pues varias perspectivas, esto es una completa, vamos a volver a nuestra perspectiva normal y ya está. Con esto se puede decir que hemos visto ya todo lo básico que hay que saber para empezar a trabajar en Unreal Engine. Lo último que me queda por explicar, que lo voy a hacer de forma muy rápida, es que aquí arriba están las opciones. Ya esto lo veremos más adelante cuando tengamos que utilizar las opciones del proyecto, pero bueno, que sepáis que están aquí. Y lo último que me queda por explicar es el Content Drawer. ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es este Content Drawer? Pues simplemente los objetos que componen vuestro nivel. Aquí podéis importar objetos, básicamente podéis también arrastrar cosas a vuestro proyecto. Por ejemplo, estos son las carpetas, ¿no? Si yo me voy aquí a Mannequin, a Character y a Mesh, vais a ver que aquí están los maniquís de Unreal. Entonces yo, por ejemplo, pues lo puedo importar aquí directamente. Vais a ver que simplemente lo arrastro y tachan. Y lo mismo si por ejemplo quiero importar pues el maniquí femenino, ¿no? Pues lo mismo, lo arrastro aquí a nuestro nivel y ya vais a ver que tenemos 2 maniquís. Y esto aquí hasta el infinito, ¿no? Y si queremos, pues yo qué sé, poner otra vez una caja o una esfera, nos vamos aquí al cubito, Shapes, y podemos arrastrar también una esfera. Y esto es básicamente los objetos que componen nuestro nivel, que además, como veis, se van añadiendo aquí a la lista del Outliner. Así que ahora sí que sí, con esto queda completada la interfaz de Unreal Engine. Espero que haya sido fácil de entender. En el próximo tutorial vamos a hablar de los materiales, como por ejemplo hacer que esta bola que he puesto aquí ahora sea de color rojo, sea de color verde, un poco cambiar pues el aspecto de los objetos que vayamos colocando, porque esto también es importante, ¿no? Si vamos a poner solo objetos blancos, pues es más aburrido que poner por ejemplo este cubo azul y otro cubo verde y estas cositas. Así que si te interesa, nos vemos en el próximo tutorial. Ya sabes que te puedes suscribir y darle a la campanita si quieres básicamente ver el tutorial cuando salga. Y si no, y si te ha sido útil este vídeo, recuerda que también puedes dejar un like y nos vemos muy prontito, ¿vale? ¡Hasta luego!